Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Desde la tierra de Reggio Emilia, en el centro norte de Italia, nos encontramos con don Claudio Gonzaga, un sacerdote que desde hace muchos años ha recibido y ha acompañado a sacerdotes y seminaristas de la diócesis de San Cristóbal y de otras diócesis también, que le permiten una ayuda en los momentos fuertes y en el verano, pero que también con su vivencia espiritual ha ayudado a tantas personas, a tantos hermanos. Reggio Emilia se distingue por ser, junto con Parma y Módena y otras ciudades, una tierra primero bañada por el río Po y a la vez una tierra que es muy fértil. También es una tierra donde se produce el queso, el famoso queso rellano, el parmesano también. Y es una tierra donde por muchos motivos, ya desde años inmemoriales, a pesar de la presencia de la Iglesia, ha habido también una presencia de fuerzas muy contrarias al papado, contrarias a la Iglesia y últimamente, sobre todo en el siglo XX, una presencia muy fuerte de los partidarios del marxismo y del comunismo. De hecho, algunos hablan de la zona roja de Italia. Pero ahí la Iglesia poco a poco ha ido desarrollando no solamente su tarea, sino también pues ha sembrado el Evangelio, a pesar de las dificultades, a pesar del embate del secularismo. Sin embargo, la gente, pues de una u otra manera reconoce el legado de la Iglesia, no solamente en lo evangelizador, sino también como parte de la cultura, parte de la herencia humanística, que a través de obras de arte, obras de literatura, obras de diverso tipo, como arquitectónicas y artísticas, pues reflejan la vida de la Iglesia. Lamentablemente también en los últimos tiempos, por el influjo del secularismo, también de otros factores, pues la Iglesia ha ido perdiendo número y nos conseguimos entre ellos, como lo podemos ver en algunas de las fotografías de este video, con una extinta diócesis, Guastalla, que tiene un templo muy hermoso que fue consagrado por San Carlos Borromeo. La diócesis hacia pasada la mitad del siglo pasado fue extinguida y ni siquiera queda como catedral. Son muy pocos los sacerdotes de esta zona. Ha bajado tremendamente el número de ministros y ahora el nuevo obispo de Reggio Emilia pues está tratando de organizar con un plan de pastoral, con un plan nuevo, una acción evangelizadora. Esto nos invita no solamente a orar por esta situación, sino también a ver la manera como podemos ayudarlo con misioneros en un futuro o de seguir enviando con nuestros estudiantes, sacerdotes y seminaristas las ayudas eventuales en las diversas parroquias, como la de Cabriago, que es donde está el padre don Claudio Gonzaga, que repito es un modelo de vida sacerdotal, de vida espiritual, que ayuda a muchos
de nuestros estudiantes durante su estadía en Roma. La parroquia de San Teresiano en Cabriago es una de las dos parroquias, junto con la de San Vicente, que componen una unidad parroquial, una unidad eclesial. En Italia, muchas parroquias pequeñas, vivecinas, que ya no tienen la posibilidad de ser atendidas por párrocos, cada una de ellas, se han ido uniendo por iniciativa de los obispos en lo que se llaman unidades pastorales. Don Claudio Gonzaga, que es un gran amigo de nuestra diócesis de San Cristóbal, es el responsable de la unidad pastoral donde San Teresiano y San Vicente, en Cabriago. Son dos parroquias con templos muy hermosos, con una obra particular que es la Casa de la Caridad, con su oratorio, y que atiende pues a una población eminentemente adulta, pero que también tiene sus expresiones de trabajo hacia las familias, hacia los jóvenes y en particular los niños. Una unidad pastoral generalmente también cuenta con la ayuda de un vicario. Sin embargo, don Claudio Gonzaga nos ha indicado que, dada la crisis de vocaciones y de personal que tienen en toda Italia, él es el responsable, único responsable, no tiene vicario, de esta unidad pastoral, cuya sede principal está en la iglesia de San Teresiano en Cabriago. Y allí, durante los veranos, también durante la Semana Santa y la Navidad, pues vienen a ayudarle sacerdotes o también seminaristas, que la mayoría son del seminario Sede Sapiencia. Allí trabajó de nuestra diócesis pues Pedro Fortul, también Gabriel Aldana, José Gregorio Duque. El primero en llegar fue el padre Jesús Alfonso Duque Medina, actualmente párroco de María Reina de los Santos, cuando el padre Claudio estaba en otra población cercana, en Rubiera. Pero lo importante de esto es ver esa dimensión universal de la Iglesia, esa dimensión de apertura de la Iglesia, que no se cierra, que no tiene fronteras. Durante los días de mi visita a Cabriago, para agradecerle pues ese trabajo bonito que realiza don Claudio, había 3 seminaristas de la Tanzania y un seminarista del Vietnam. Ellos habían estado durante varias semanas. Antes había estado también un seminarista de la diócesis del Vigía, Ángel Cepeda, que siempre ha participado pues, en comunión con los seminaristas de San Cristóbal por haber estudiado en nuestro seminario. Y lo bonito es cómo se expresan ellos de ese testimonio de vida sacerdotal y cristiana, de esa vida de formador, de formador en lo espiritual de parte de don Claudio Gonzaga, lo cual hace no solamente que el servicio que ellos reciben sea de entrenamiento pastoral, sino también de una gran vivencia y de una gran educación en el campo de la oración, en el campo de la meditación, en el campo de la vida espiritual. En Cabriago, nuestros seminaristas han sido testigos también de la práctica de la Casa de la Caridad, que es una obra de misericordia que lleva la parroquia para atender sobre todo adultos discapacitados, y que en el fondo es una manifestación también no solamente del amor de Dios, sino de ese amor de Dios
hecho realidad en la caridad y en el amor de todos nosotros. Por eso, además del entrenamiento pastoral, además de la formación espiritual, esa experiencia en la Casa de la Caridad, que implica también pues un abrirse a la misericordia de Dios para compartirla con los más necesitados. Por eso la importancia y nuestro reconocimiento a don Claudio y junto con don Claudio pues a todos sus cooperadores en Cabriago, que permiten que nuestros sacerdotes y seminaristas no solamente aprovechen el tiempo para su descanso o para otras actividades, sino también para seguir profundizando en el amor de Dios misericordioso, en el amor de Dios que se transparenta a través de una vida espiritual y en el amor de Dios que no es otra cosa que el vínculo que nos une sin fronteras y que nos permite encontrarnos siempre en la palabra y en la Eucaristía. Son muchas las personas que colaboran con el párroco, con el padre Claudio Gonzaga, pero que también se han hecho amigos de nuestros sacerdotes y seminaristas. Aquí tenemos un ejemplo de ellos con la señora Ágata y su mamá, junto con la hermana pues, de Ágata, que son colaboradores, toda la familia de la parroquia, y que han sido también un ejemplo de cariño, de amistad y de fraternidad para todos nuestros seminaristas, nuestros sacerdotes. Esto nos vuelve a hablar de lo que el Papa Francisco nos ha enseñado en Fratelli Tutti, que es la fraternidad la que nos impulsa a ir siempre adelante para mostrar que somos discípulos de Jesucristo. Cerca de Cabriago y Reggio hay un pueblito que se llama Briscielo, Pequeña Brescia, que es el sitio donde se inspira una novela del escritor italiano Guareschi llamado Don Camillo, y a la vez allí se filma la película y la serie de Don Camillo y Don Pepone. Don Camillo era el sacerdote de la época y Don Pepone el alcalde comunista de la zona. Y toda la trama de la novela y de las diversas expresiones cinematográficas hablan del relacionamiento siempre opuesto entre el cura y el alcalde y el cura, pero que a la vez terminan siendo los dos servidores, reconociéndose como servidores cada uno de ellos en el ámbito propio, pero servidores de la comunidad. ¿Quién no recuerda a Don Camillo? ¿Quién no recuerda a Don Pepone en esta famosa novela? Y ojalá que los jóvenes que puedan escuchar y ver Conversando con el Obispo se animen a buscar en las redes, las películas, la serie de Don Camillo, porque además de ser una película muy jocosa, una película de mucha, dijéramos, alegría, es una película de una gran profundidad, porque habla de la coherencia de dos personas, uno con una ideología y el otro con el Evangelio, pero que aún a pesar de las confrontaciones terminan siendo personas capaces de encontrarse, de discutir y de pelear sin llegar a mayores. Y para el que tiene fe es una lección de vida espiritual, de vida sacerdotal de parte de Don Camillo. Incluso Don Camillo, allí lo vemos en alguna de las fotografías, tiene una gran devoción al Cristo, con el cual incluso habla, y el Cristo le habla a él en la película y en la novela, pues se nota este acontecimiento. Y el Cristo le llama la atención a veces a Don Camillo para que no vaya a cometer actos de violencia. Y entonces Don Camillo siempre se justifica
es que tenemos que luchar a favor de la fe, etcétera. Pero lo interesante es esa relación, ese relacionamiento de oración con Cristo y el insistir en un aspecto interesante de la oración, como lo es el que hay que escuchar a Cristo, porque Cristo nos habla. Nos habla a cada uno de nosotros a su manera, pero nos habla, como le habló también a don Camilo. Obviamente que desde el punto de vista literario, desde el punto de vista fílmico, con una particular característica. Pero lo importante es eso, el relacionamiento, la vida espiritual. Y dentro de las fotografías vemos a don Camilo saludando desde lejos, cerca de la parroquia, en una estatua de bronce, y como desde la otra esquina, al lado de lo que sería la alcaldía, el alcalde, don Pepone, está respondiendo el saludo también con su sombrero. Los dos se reconocen como servidores en una historia de un pequeño mundo que ha hecho grande al mundo entero. Y en esa relación de ambos está presente pues el servicio a la gente, el servicio de alegría del sacerdote. Al terminar la novela y terminar la película, cuando don Camilo es trasladado a otra parroquia y lo despiden en el pueblo, pero no se encuentra el alcalde. Sin embargo, en el tren, kilómetros, 1, 2, 3 kilómetros a la salida del pueblo, se detiene el tren porque ahí está toda la plana mayor del Partido Comunista con el alcalde Pepone para despedir a quien había sido opositor, pero también un gran amigo y con el que se había entablado una amistad que superaba la ideología y que se hacía como expresión de caridad y también de servicio al pueblo de Richelieu en este caso. Esto es una invitación a pensar, sobre todo en el mundo de hoy, en el momento en el que vivimos, en las dificultades que tenemos, cómo el Papa nos pide a vivir en fraternidad, Fratelli Tutti, cómo el Papa nos invita no solamente a eso, sino como nos enseñó también Benedicto XVI a vivir en la caridad, porque Dios es caridad, como nos enseñó también Juan Pablo II a abrir nuestras puertas, las puertas de todos los corazones a Cristo, y como nos enseñó también el gran Papa Pablo VI a buscar en el diálogo y en la renovación de la Iglesia todo aquello que permita el crecimiento en la vida espiritual y en la vida eclesial de todos los seres humanos. Don Camilo, don Pepone, es ciertamente la expresión de dos personajes propios en esa zona de Reggio Emilia, del centro norte de Italia, donde el Partido Comunista siempre tuvo una gran fuerza, pero donde la Iglesia no dejó de trabajar aún en medio de las dificultades. Y de una manera jocosa, pero también de una manera espiritual, se ve la relación que debe tener el sacerdote y los creyentes con Cristo, a quien hay que saber escuchar para llevar su mensaje a todos los demás. Este momento me permite también dirigir una palabra de gratitud a don Claudio Gonzaga. Ya lo hemos mencionado, es un sacerdote que ha acompañado, y estoy seguro que lo seguirá haciendo, a muchos de nuestros sacerdotes, seminaristas. Es muy recordado en nuestra diócesis de San Cristóbal. Ha ido en 2 ocasiones y esperamos que muy pronto pueda ir, como también los otros sacerdotes que nos han acompañado en la amistad, de la solidaridad y en la fraternidad sacerdotal con seminaristas y sacerdotes de nuestra diócesis. Que don Claudio reciba la expresión de nuestra fraternidad. En su casa parroquial
en un rinconcito muy especial, está la imagen de Nuestra Señora de la Consolación. Y le hemos dejado también una pequeña imagen del Santo Cristo de la Grita. Y cuando se lo dimos, pues se recordó y se emocionó mucho porque sabe que hay una gran amistad. Él incluso dice que Cabriago es la parroquia más lejana de la diócesis de San Cristóbal, como para expresar precisamente cómo él con sus colaboradores están vinculados en la oración, en la fraternidad, en la amistad y en el servicio a nuestros seminaristas y sacerdotes, a esta diócesis bonita de San Cristóbal. Conversando con el obispo, ha querido presentar unos rasgos de esta zona del Po y de Brichelo, donde don Camilo nos recuerda cuál es el papel que debemos tener todos los hombres, mujeres de la Iglesia, de apertura para escuchar a Cristo y llevar su mensaje a todos, incluso a aquellos que la piensan diversamente de nosotros. Que Dios nos bendiga y seguiremos en contacto, en comunión, para que nuestra conversación con el obispo se pueda repetir muy pronto. Que Dios nos bendiga. Conversando con el obispo, con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el obispo.